produce rompimiento. Una vez más, diga conmigo: la adoración produce rompimiento. Ahora, la adoración, si entendemos un poco qué es la adoración, hay mucho que tiene la Biblia que nos habla y nos describe qué es la adoración. Pero darle un pequeño repaso de lo que es la adoración, quiero darle algunos aspectos. Adoración es honrar. Número 2 es venerar. Número 3 es apreciar. Número 4 es amar. Y número 5 es dar y ofrecer gloria y honra. Vuelvo a repetirle de esto: es honrar, venerar, apreciar, amar, y es dar y ofrecer honra y gloria. Y la adoración tiene que ver con lo que Dios es, no con lo que Dios da. Adorarlo tiene que ver con lo que Él es en su naturaleza, en sus atributos, en su persona. No tiene que ver con lo que Él nos da. De hecho, en una ocasión yo les preguntaba a algún grupo de alabanza y les decía: óiganme, ustedes que están ahí en ese ministerio, ¿qué diferencia hay entre alabanza y adoración? Y alguno me dijo: es que la adoración son los cantos solemnes, los cantos lentos, y la alabanza es la rítmica. Digo, ¿estás seguro de eso? ¿O ese es el concepto que se te ha vendido dentro de la congregación? ¿Cuál es la alabanza? ¿Qué diferencia hay entre la alabanza y la adoración? Escúcheme bien: la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace, con lo que Dios da, con lo que recibimos de Dios. Eso tiene que ver con la alabanza. Pero adoración tiene que ver con lo que Dios es. Diga conmigo: adoración tiene que ver con lo que Dios es. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Baje su mano. Amor hacia los padres, escúchame bien, ¿tiene que ver porque los hijos lo necesitan a usted por lo que les da, o tiene que ver con lo que usted es como padre? Yo he visto hijos que se pelean con sus padres, específicamente o especialmente cuando los padres se separan, y llega un momento donde los hijos le dicen al padre: no te quiero ver, no quiero verte, te odio, te desprecio. Pero resulta que a los meses están tocándole o llamándole por teléfono y dicen: no, que no me querías ver, no, que me despreciabas, no, que tenías odio. Papá, sí es cierto, pero te necesito. ¿Sí me estoy explicando? Alabanza tiene que ver con lo que Dios da, con lo que Dios hace. Adoración tiene que ver con lo que Dios es. Él es santo, Él es bueno, Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es poderoso. Él es bendito. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Y cuando tú te acercas a Dios, no por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, las cosas cambian. Las cosas son transformadas. Entendemos entonces lo que es realmente la adoración. La adoración son expresiones, acciones y actitudes. Vuelvo a repetir: la adoración son expresiones, acciones, actitudes que proceden de buenas intenciones y propósitos y deseos del corazón. Pudiera ser que estamos hablando algo que parece ser adoración, pero la verdad es que las intenciones del corazón no son esas. Entonces eso no sería adoración. Pudiera ser que estamos haciendo algo bueno, pudiera ser que estamos sirviendo a Dios, y eso meramente, si no hay una buena intención, un buen propósito en nuestro corazón, entonces no es adoración. Pudiéramos sabernos incluso el canto, pero nuestro corazón está lejos de Dios, y entonces eso no sería verdadera adoración. Por eso es que la adoración son expresiones, acciones, actitudes que proceden de buenas intenciones, de buenos propósitos, de buenos deseos de nuestro corazón.
En otras palabras, cuando yo vengo a la congregación y yo digo, yo no voy a ver qué pasa ni qué cosa, yo solamente vengo a darle honra y gloria a aquel que me dio la vida, porque Él es santo, porque Él es maravilloso. No me interesa nada de nada demás. Yo solamente vengo a exaltarle. Ese es mi único anhelo, ese es mi único propósito, ese es mi único deseo. Pero adoración tiene que ver con dar, con ofrecer, más que con recibir. Algunas personas se deprimen porque dicen, en el culto, dice, en la adoración yo no recibí nada. En el momento del canto dice, yo no sentí nada. En otras palabras, no recibí nada. Pero vuelvo a repetir, adoración tiene que ver con dar, con ofrecer gloria y honra. El tiempo de la alabanza, sí, nos deleitamos, danzamos, lo que sea, damos gritos de júbilo, pero el tiempo de la adoración, de la alabanza, es un momento también para ofrecer. ¿Sí me estoy explicando? Y en la medida de que usted ofrece, hay un rompimiento espiritual. En la medida de que usted y yo ofrecemos, se produce un rompimiento espiritual. De hecho, toda la reunión tiene que ver con ofrecer. Ofrecemos adoración, ofrecemos cantos, ofrecemos atención a Dios para escuchar la palabra, ofrecemos nuestras ofrendas, ofrecemos lo que traemos ante Dios, ofrecemos un saludo, un abrazo. Tiene que ver con ofrecer, tiene que ver con adoración. Pero ¿cuál es el problema de muchos que dicen, es que hoy no siento, es que hoy no quiero, es que hoy no tengo? Escúchame bien, ofrecer a la adoración tiene que ver con ofrecer sacrificio. ¿Entiendes lo que es un sacrificio? Sientas o no lo sientas, te den, así me estoy explicando. Simplemente te dispones en tu corazón, dices, no siento nada, pero propongo en mi corazón, en el nombre del Señor, ofrecer a Él toda honra y toda gloria y toda alabanza. Y escucha, en la medida que tú ofreces, en la medida que tú ofreces, hay un rompimiento espiritual. Y hay una manifestación de Dios. La adoración, vuelvo a repetir, son expresiones, acciones y actitudes que proceden de buenas intenciones y propósitos y deseos del corazón. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro corazón. Dile al que está a tu lado, dile, cuida tu corazón. No, voltea a su lado, dile, cuida tu corazón. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, entra el menosprecio, el fastidio, la apatía, la indiferencia, la falta de gratitud y la dureza incluso de corazón. Si tú no cuidas tu corazón, puedes llegar a ser un cristiano amargado. Y tu oración simplemente será de queja, de reproche, y siempre será de pedir y pedir, pero nunca de ofrecer y dar gloria. Tienes que cuidar tu corazón. Y es por esta razón, vuelvo a repetirle, que es necesario cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mire, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, ¿sabe qué? Empezamos a perder la verdadera adoración. Se lo vuelvo a repetir, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, empieza a cesar la verdadera adoración. Diga conmigo, la adoración produce un rompimiento. Ahora, si la adoración produce un rompimiento espiritual, ¿qué produce la escasez de adoración? Si la adoración produce un rompimiento, entonces, ¿qué produce la escasez de adoración? Te voy a decir que produce restricción en todas las áreas. Produce restricción en mi área familiar, en mi área espiritual, en mi área laboral, en mi área emocional, en muchas, si no es que en todas las áreas de nuestra vida.
Es más, yo le decía el martes a algunos que vinieron en la oración que hay algo que usted tiene que el diablo jamás va a poder recuperar. Y eso que usted tiene, que algo que el diablo jamás va a poder recuperar, se llama la capacidad y la habilidad y el privilegio de poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche, escuche, escuche. Satanás fue creado y fue diseñado para adorar a Dios todos los días de su vida. Si hay alguien que sabe de música y de notas musicales y de tonos altos y bajos, es Satanás. Pero una vez pecó, se llenó de soberbia y el Señor lo desechó de donde él estaba. Pero tú y yo, que hemos sido lavados, comprados con la sangre de Cristo, sacados de la suciedad, de la inmundicia, el Señor nos da el privilegio de entrar a la presencia del Padre y ofrecer alabanza y ofrecer adoración. Por lo tanto, aunque a veces no vengas sin ganas, y aunque a veces quizás vienes con problemas, y quizás a veces vienes con situaciones bien duras, quizás habrá alguien aquí que antes de venir a este lugar viene con una situación terrible. A lo mejor te dejaste agarrado del chongo con no sé quién, a lo mejor no sé qué pasó, a lo mejor ni desayunaste porque no había, no porque te ibas a poner en ayuno hoy, sino que vienes en una situación difícil. Pero si tú en esa condición tú vienes, escúchame bien, y a pesar de todo tú ofreces sacrificio a Dios de adoración, algo empieza a cambiar, algo empieza a suceder, tu fe se empieza a fortalecer, empieza a haber un rompimiento espiritual. Oh, ¿cuánto dan gloria al Señor? Cuando lo hacemos así, algo empieza a producirse, un rompimiento. Y Satanás lo que muchas veces quiere hacer es contaminar tu corazón. ¿Sabe para qué? Para robarte la habilidad de poder adorar. Por eso Satanás quiere abrumarte con problemas. Y quiere que en vez de que ofrezcas alabanza a Dios, perdóneme la expresión, quiere que estés con la cara larga durante toda la reunión. En vez de que ofrezcas adoración, quiere Satanás sepultarte en la preocupación, en la amargura, en la tristeza, en la conmiseración. Quiere restringirte. Pero escúchame bien, cuando tú haces a un lado eso y le dices: Satanás, he de adorar a mi Dios, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo recuerdo hace 5 años que estaba postrado en la cama, a veces sin poder escuchar un canto porque mi cerebro estaba tan débil debido a la enfermedad y no tenía ni la capacidad para escuchar un canto o leer la Biblia. Y recuerdo que alguien llegó bien decepcionado y dice: yo ya no quiero ser cristiano. Miren nada más qué visita me fue a dar. No quiero ser cristiano, no quiero esto, no quiero lo otro. Y con las pocas fuerzas que me quedaban le dije: ¿sabe qué? Aunque estoy enfermo, yo todavía sigo creyendo que Dios sana. Aunque Dios no me ha sanado, yo sigo creyendo que todavía Dios resucita muertos. Aleluya. Aunque no tengo ahorita nada, yo sigo creyendo que Dios es bueno. Amén. Aleluya. Eso es adoración. Cuando en medio de tu quebranto, en medio de la situación, por eso tú necesitas cuidar tu corazón. Cuida tu corazón. Dile al que está a tu lado, dile: cuida tu corazón. No, dígaselo por favor, dile: cuida tu corazón. Nuestro corazón a veces se llena de tantas cosas. Y es porque Satanás quiere robarnos la facultad, la habilidad, el privilegio de adorar al Señor. Jamás. Yo le decía el martes que hay una diferencia entre la adoración de los ángeles, entre la adoración de la naturaleza y entre la adoración de los hijos de Dios. ¿Sabe usted que los ángeles no pueden llorar? ¿Sabe que los ángeles ven llorar a Alicia y dice: ¿y esta chillona qué tiene? Ay, perdón. ¿Qué se siente llorar? ¿Sabe que
los ángeles pueden ver, no sé a quién, ahí bien quebrantado, hasta se revuelven las lágrimas con esta sustancia que tenemos aquí. Y dice, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Por qué? Apocalipsis dice que en aquel día habrá una adoración que nadie más podrá entender sino solamente los redimidos. Porque dice Apocalipsis que habla de la experiencia de ellos. Oh, tú te imaginas cuando estemos en el cielo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchame bien, la alabanza de los ángeles es gloriosa, pero no tiene un elemento que es el elemento de la gratitud. Es el elemento de sentir lo que es ser rescatado de la suciedad, lo que es sentir ser perdonado, lo que es sentir ser regenerado, lo que es sentir que por la misericordia de Dios estamos ahí. Los ángeles no tienen esa experiencia. Tú y yo sí tenemos esa experiencia de ser redimidos, de ser comprados, de ser perdonados, de ser regenerados. Y por eso cuando te ven llorar dices tú, no entiendo ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia en nuestra alabanza. Yo antes en mi ignorancia decía, Señor, ¿por qué no hiciste de mí un ángel? Así fuera yo perfecto y tendré yo una voz espectacular para cantarte y mi vida sería intachable delante de ti. Esa era en ocasiones mi oración y más de una vez oré de esa forma. Pero cuando el Señor me hizo entender lo que soy, escúcheme bien, a ninguno de los ángeles en la Biblia se le llama hijo. A ninguno de los ángeles se le llama hijo, ni al arcángel Gabriel, ni al arcángel Miguel, no se le llama hijos. Wow, está aquí. Pero a ti y a mí, no importa que vivas en la Dolores Hidalgo, no importa tu color de piel, no importa tus fallas, tus errores y horrores, a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y hay una gran diferencia, escúcheme bien, hay una gran diferencia entre la adoración de una creación y entre la adoración de un hijo. A mí me llegan las palabras de aprecio de cualquiera de ustedes, me bendicen. Pero no hay como la adoración de mis hijos. No hay como cuando Jonathan se me corre y se me echa al cuello y me abraza y me besa. No hay como esa adoración. Si me estoy explicando lo que quiero darle a entender. Por eso la adoración de la naturaleza tiene un peso, pero tu adoración tuya como hijo de Dios tiene un peso más glorioso. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? La adoración produce rompimiento. Hay una adoración que produce rompimiento. Diga conmigo, la adoración produce rompimiento. Yo encuentro en la palabra de Dios algún punto muy fuerte acerca de la adoración. Tan fuerte la situación de la adoración que incluso el Señor escogió a Jerusalén para que ahí se edificara un templo en el cual se ofreciese adoración. Y la adoración tenía así que ver con música, tenía que ver con cantos, pero la adoración tenía que ver en algunos aspectos importantes que voy a mencionarle. Número 1, ofrecer sacrificios. Ellos tenían que traer su ofrenda de cualquier lugar, una oveja, una vaca, un palomino, y traer una ofrenda. Eso era un acto de adoración. La siguiente era de que ahí en el templo ofrecerían atención para escuchar la Torá o la ley de Dios. Todos los judíos tenían que venir de cualquier parte donde ellos vivían para escuchar a los sacerdotes o a los rabinos pronunciar las palabras del Señor. Tercer cosa que yo encuentro aquí acerca de la adoración, pues porque estaba ahí el templo, ¿sabe? Traían todos los judíos, todos los israelitas, traían sus diezmos. Tanto fue así que en una ocasión el Señor le dijo a los judíos: ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Y sabe por qué Dios les dijo eso?
Porque Dios les estaba diciendo: si tú te presentas con las manos vacías, estás queriendo decir que yo no te he bendecido. Si tú te presentas ante mí con las manos vacías, estás a mí queriéndome decir que yo no he cumplido mis promesas, que yo he sido ingrato contigo, y que tú no estás reconociendo de que todo lo que eres y todo lo que tienes yo te lo he dado o es mío. En esas tres cosas, aunque hay más cosas que encontramos aquí, pero solamente quiero abundar en eso. Dios había elegido al templo de Jerusalén para que ahí el pueblo de Israel adorara. Pero, diga conmigo, pero. Una vez más diga conmigo, pero. El pueblo de Israel dejó contaminar su corazón. Y entonces empezó a entrar algo muy terrible. Acompáñenme por favor a Malaquías. Y ahora sí que esto se pone medio Malaquías. Malaquías capítulo 1. Hubo algunas cosas que Israel dejó entrar en su corazón. Y lo primero que encuentro es esto aquí, el versículo 1 y versículo 2 de Malaquías capítulo 1. Dice la Biblia: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2: yo os he amado, dice Jehová. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos has amado? Pregunta que le hacen: ¿en qué nos has amado? Esto es como lo mismo, Señor. Si tú me amaras, no me tuvieras así. Si tú me amaras. Aquí encuentro alguna situación allá de Israel, pero le dice: ¿en qué nos amaste? Y hace una pregunta el Señor: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Le voy a decir la primera cosa que entró al corazón de Israel, y por lo cual perdió la facultad de adorar a Dios correctamente. Lo primero que entró en el corazón de Israel fue el menosprecio. ¿Y por qué le digo que entró aquí el menosprecio? Porque el Señor hace alusión a Jacob y Esaú. Y le dice: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Sabe usted por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Sabe usted por qué? Porque él menospreció la primogenitura. Él menospreció el derecho con el cual había nacido. Él menospreció el privilegio con el cual había nacido. Y dice Hebreos capítulo 12 que después con lágrimas Esaú trató de rescatar aquello que había perdido, y dice que no pudo más y Dios lo desechó. El menosprecio es algo con el que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros menospreciamos algo, lo rebajamos, no lo estimamos, lo tenemos como nada. Había entrado el menosprecio en el corazón de los israelitas, y especialmente tenía que ver con las ofrendas. Acompáñeme por favor el versículo 6. ¿Lo tiene usted? Verso 6 en adelante. Y aquí el Señor le dice: el hijo honra al padre, y el siervo ¿quién? A su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y mire cómo el Señor le refresca la memoria. Porque mire, cuando alguien está endurecido de corazón, como que tú le hablas y como que dice: ¿en qué hice? ¿Pero en qué fallé? ¿Pero qué cosa? ¿No te ha tocado un hijo que se endurece de corazón y tú le llamas la atención y todavía te dice: ¿y por qué me disciplinas? ¿Y por qué me castigas? ¿Y por qué me pegas? O sea, su corazón está tan endurecido y hay menosprecio en su corazón que todavía se hace el ofendido. Todavía se siente que lo están ofendiendo. Y eso es lo que le estaba pasando a Israel. Pero el Señor le refresca la memoria. El versículo 7: dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo,
Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Escuche, lo primero que encuentro aquí es el altar. Dios había elegido a Jerusalén para que ahí se edificara un templo, y dentro del templo estaba un altar. Y escúcheme bien, un altar siempre es diseñada para ofrecer. En un altar es donde nosotros podemos ser bendecidos o ser rechazados. Cuando se edifica un altar, los cielos se abren. Cuando Elías edificó un altar y ofreció un holocausto, el cielo se abrió. Cuando Moisés edificó un altar, escúcheme bien, y ofreció holocausto, descendió la Shekinah de Jehová. Cuando Abraham edificó un altar y ofreció sacrificio, ofreció ofrenda, Dios le habló a él ahí y lo aprobó y le dio promesa. En un altar es donde nosotros podemos ser bendecidos. En un altar es un lugar para ofrecer y recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y había entrado el menosprecio, y estaban ahora el pueblo de Israel menospreciando, deshonrando el altar de Dios. Pero no solamente eso, sino la mesa del Señor. Y mire de qué manera lo menospreciaban. Verso 8 dice: y cuando ofrecéis el animal, ¿cómo? Ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Le hace pregunta. Y el Señor les habla bien claro y le dice: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Tanto había menosprecio que decían los judíos: oye, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a adorar a Dios. Pues tráete aquella oveja. ¿Cuál? Esa, la que nadie quiere, la que todos dejaron, esa que no la podemos vender, esa tuerta, esa coja. Y traían la que estaba así toda fea. Y esa la que traían a la presencia de Dios. Y el Señor le dice: a ver, espérame. Yo que soy tu Dios, yo que te he bendecido, yo que te he perdonado, yo que te he rescatado, yo que entregué a mi hijo, por así decirlo, en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios perfecto y sin mancha, lo entregué por tus pecados, y tú me traes a mí lo peor. Hay menosprecio en tu corazón, en lo que el Señor le está diciendo. Lo que el Señor le está diciendo: en tu corazón hay menosprecio. Tanto menosprecio hay que me traes lo que sea, que no piensas en mí. Tú solamente agarras lo que sea como si yo fuera lo que sea y lo quieres presentar ante mí. Tú crees que eso a mí no me ofende, tú crees que eso a mí no me duele. Y te voy a decir por qué me duele, dice el Señor. Porque esa tu ofrenda tiene que ver con el concepto que tienes de mí. Tu ofrenda tiene que ver con lo que tú piensas que yo soy o lo que valgo para ti. Y el Señor le dice: a ver, preséntaselo a alguien. Esa ovejita, ve y regálasela al príncipe. Hazle presente con eso a tu jefe. Ay, ¿cuántos estamos aquí, iglesia? Diga conmigo: el menosprecio. Tenemos nosotros que guardar nuestro corazón del menosprecio. Iglesia, ten cuidado cuando empiece a entrar el menosprecio en tu corazón. Ten cuidado cuando empiece a entrar el menosprecio en tu corazón por los martes de oración, por tu discipulado, por lo que tiene que ver con adorar y ofrendar a Dios. Ten cuidado con eso. No permitas que entre el menosprecio. Si tú permites que entre ti el menosprecio, se restringirá el poder de la adoración en ti y Satanás estará ganando ventaja. Es necesario identificar eso y renunciarlo. Levanta tu mano, diga conmigo: Señor, diga en este momento, diga: yo te pido que tomes mi vida, mi ser, mi corazón. Diga: y si hay menosprecio en mi corazón, yo te pido que sea echado fuera. Amén, amén. Versículo 13. Mire cómo había llegado el menosprecio. Verso 13.
Y verso 14: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Sabe qué había entrado en el corazón de Israel? Había entrado el qué. ¿El qué? El fastidio. ¿Qué es fastidio? Es algo que ya se te hizo molesto, ¿no? Es algo que dice, cuando alguien le dice, ya me fastidiaste. Israel había permitido eso en su corazón, el fastidio. Y lo está diciendo, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo que, ¿qué es hurtar? Es robar. O sea que le traían a Dios lo que. Wow, estos sí ya se pasaron. ¿Cómo es posible yo traerle a Dios lo que me robé? Es decir, tengo 100 ovejas, pero como que no quiero que me queden 99, entonces voy y le robo a alguien para tener algo que darle a Dios. Y Dios dice, no es así. Tú tienes que ofrecer de lo tuyo, no de lo que le robas a tu prójimo. Tú no tienes por qué estar haciendo trácala o malos negocios. ¿Tú crees que yo puedo bendecirte así? ¿Tú crees que yo puedo bendecir así lo que tú traes, tu presente? Aunque traes ofrenda, tu ofrenda no es verdadera adoración. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Dice, trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis a Jehová ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Verso 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Se da cuenta hasta dónde había entrado? En ocasiones entra eso en nuestro corazón. En ocasiones se nos va la facultad de adorar porque entra el menosprecio, porque entra el fastidio. Segunda cosa que yo encuentro que había aquí. Acompáñeme por favor en el capítulo 2. ¿Cuántos estamos recibiendo una palabra de parte del Señor? Yo sabía que entrando al tema no iba a haber muchos aplausos. Dije, Señor, dame gracia para dar una buena introducción y poner bien la anestesia. Capítulo 2. ¿Sabe que a los profetas no les aplaudían? ¿Sabe que a los profetas les llovían las piedras? ¿Cuántos quieren ser profetas? Prepárese para morir a pedradas. Prepárese para ser perseguido. Profeta no es aquel que anda solamente en aviones y que anda aquí en no, yo conozco lo que son un verdadero profeta. Le llevé por todos lados. Ay, gloria a Dios. Y yo no sé si hoy vengo como profeta. Capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré, esto está terrible, enviaré, ¿qué cosa? Pero no se queda ahí, sino que dice, ¿y qué? ¿Y qué? Maldeciré vuestras bendiciones. A esta sí me pone los pelos de punta. Porque mire lo que dice aquí la escritura: maldeciré vuestras bendiciones. O sea, dice, voy a derramar maldición, pero todavía si te queda alguna bendición en tu vida, voy a maldecir tu bendición. ¿Y sabe usted por qué el Señor estaba decretando esto? Porque incluso ese menosprecio, ese fastidio, ¿saben en quién había entrado? En los sacerdotes del templo, en los líderes del templo, en los propios líderes, en los líderes de grupos de amistad. Había entrado el menosprecio. En los líderes de cada área de la iglesia había entrado eso, el menosprecio.
y se había dejado de enseñar la palabra de Dios. Es más, los mismos sacerdotes habían dejado de enseñar correctamente y apasionadamente la palabra de Dios, y el pueblo de Dios estaba descarriando, el pueblo de Dios estaba perdiéndose. Acompáñenme por favor. Versículo 7. Aquí está lo que le estoy diciendo. Había un cierto menosprecio ya en el corazón, no nada más del pueblo, sino de los mismos sacerdotes. Dice, porque los labios del sacerdote ha de guardar la sabiduría, y de la boca del pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era aquí el asunto? ¿Sabe usted por qué habían dejado algunos sacerdotes de enseñar la palabra de Dios? Se lo voy a decir. Porque por lo mismo de que el pueblo no traía su ofrenda y había entrado el menosprecio, ellos no tenían para comer. Entonces lo que ellos dijeron, pues como estos no traen ofrenda y yo no puedo vivir, pues yo tengo hijos, yo tengo familia y me voy a trabajar, porque pues yo fui llamado para enseñar la ley, pero como no hay sustento en casa, entonces pues yo, ¿qué voy a hacer? Mejor me voy a trabajar. Si ellos a mí no traen ofrenda, yo tampoco voy a enseñarles palabra. Y entonces empezó a entrar un desinterés, una situación difícil en el corazón incluso de los sacerdotes. Ya nadie había que enseñar a la palabra de Dios. La Biblia dice que en el tiempo de Nehemías, el mismo pueblo restringió las ofrendas al Señor. Y entonces todos los sacerdotes, cada quien se fue a su heredad, a su parcela, a trabajar, porque ya no había. Y cuando llega Nehemías se indigna, Nehemías se molesta y dice, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Esto no es lo correcto, esta no es la forma. Y la palabra de Dios dice que se empezó a corromper el pueblo. Había una situación bien difícil y bien dura, a tal punto, vuelvo a repetir, que entró el menosprecio en el pueblo y en el sacerdote, y se empezó a hacer un círculo vicioso. Satanás lo estaba logrando que el corazón de Israel se dañara, y por esa situación, ¿sabe qué? Se estaba restringiendo la bendición de Dios en el pueblo de Israel. Por esa situación, Israel estaba dejando de ofrecer verdadera adoración, y había entrado la contaminación del enemigo, la corrupción del enemigo. Acompáñenme por favor, vamos terminando. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, Señor, diga, ayúdanos a comprender tu palabra. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, lo que tenemos que hacer es ofrecer nuestra atención. Ofrecer nuestra atención, escuchar la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Ya lo tiene usted. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Se da cuenta cómo siempre preguntan, pero qué hicimos? Eso nos demuestra un corazón endurecido. El verso 8, el Señor hace una pregunta y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y obviamente ellos dicen, ¿pero cómo? Y el Señor les dice, pues vosotros me habéis robado. Y vuelven a hacer la pregunta y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9, aquí le está la situación. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cuántos le habían robado a Dios? ¿Cuántos? No le oigo, ¿cuántos? Ahora escúcheme bien.
Escúcheme bien, yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que por lo menos había unos 5 o 10 que sí estaban diezmando y que sí estaban haciendo las cosas correctamente. Pero escúcheme bien, cuando la situación es mayoría, entonces es como si toda la nación o como si nadie, absolutamente nadie, estuviera haciendo lo correcto. Y había entonces ahí una maldición y había una situación difícil. Era tan difícil que según algunos historiadores no había visto cosecha, no había visto bendición, las vides no daban el fruto como debía de ser, había una situación terrible, había enfermedad, había situaciones difíciles en los hogares, había un caos terrible ahí. Y entonces ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios les manda al profeta Malaquías y les hace ver dónde está el asunto. Les hace ver por qué Dios ha cerrado los cielos para que no descienda la lluvia de la bendición de Dios. Y Dios les empieza a decir, es por esto, ustedes no están teniendo un avance, un rompimiento espiritual, porque hay algo que han hecho, han dejado contaminar su corazón, han dejado entrar el menosprecio, han dejado entrar el fastidio, y eso ha hecho que ustedes no ofrezcan verdadera adoración. Versículo 10. El Señor les dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué les dijo esto? ¿Por qué les dice haya alimento en mi casa? ¿Sabe por qué? Porque como algunos sacerdotes se habían ido y algunos levitas se habían ido, debido a que no había el sustento, debido a que no había, entonces habían dejado de enseñar el pan de la palabra de Dios. Y por eso el Señor le dice, no, tiene que haber gente aquí que ministre, tiene que haber alguien en mi casa que enseñe, tiene que haber gente aquí que los guíe, tiene que haber líderes que los guíen, tiene que haber gente consagrada para que guíe al pueblo y todos sean bendecidos. Y Dios les exhorta y les dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que. Escuche, si Dios está diciendo les voy a abrir la ventana de los cielos, esto quiere decir que las tenían cerradas. Si Dios les dice les voy a abrir la ventana de los cielos, quiere decir que Israel tenía tiempo que tenía sobre él los cielos cerrados. Y por eso el Señor les da esta promesa, dice, no, yo les voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré. La palabra aquí derramar es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 6, cuando hace alusión de que dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y vino el diluvio e inundó toda la tierra. Lo que Dios dice, yo voy a dar un diluvio de bendición, voy a abrir los cielos como en los tiempos de Noé, no para traer juicio, sino para derramar una bendición tan grande que provoque un diluvio de bendición, que provoque una inundación de bendición y que todos sean absolutamente bendecidos. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 11, no se queda ahí. Verso 11, mire lo que dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. ¿Qué cosa? Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Le hago una pregunta: ¿quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador? ¿Qué es lo que Satanás odia de nosotros? Solamente 2 o 3 que me la están captando. ¿Qué es lo que Satanás aborrece de nosotros? La adoración. Y Dios le dice: yo lo voy a reprender. Pero hay algo más que está aquí diciendo el Señor: no destruir el fruto de la tierra. Escúcheme, el traer una ofrenda, el que trajeran los israelitas su ofrenda ante Dios, sus diezmos de grano, de trigo o de cebada, tenía que ver con la fe.
¿Por qué con la fe? Porque ellos ofrendaban, pero no sabían si el próximo año iban a cosechar o no iban a cosechar. Pero ellos en fe lo hacían y lo traían. Y cuando Dios dice, si tú actúas en fe, si tú dejas de estar contaminando tu corazón y tú traes esto, yo me comprometo, dice el Señor, yo me comprometo que la próxima cosecha, la tierra va a dar su fruto. Yo me comprometo a que lo que siembres, tú lo coseches al 100 por 1. Yo me comprometo a eso. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora yo quiero abundar aquí en lo siguiente. ¿Cuántos estamos aquí? Le voy a confesar algo y ojalá y esto lo editen. Una ocasión el Señor empezó a tratar conmigo hace muchos años atrás. Estaba yo recién casado y empecé a atravesar una situación muy difícil, a tal punto que sentí, yo no me había dado cuenta que mi corazón se estaba dañando. Salía yo, Dios se manifestaba, predicaba como evangelista, como predicador, Dios se movía, pero Dios trató con mi corazón en una ocasión porque me dijo, tú estás dejando de ofrecerme alabanza, estás dejando de ofrecerme ofrenda, estás dejando de ofrecerme diezmos. Y yo empecé a presentarle excusas a Dios. Dije, Señor, yo veo a los hijos de mi pastor, están bien vestidos, creo que no les hace falta. Empecé a hablar como hombre. Señor, yo lo veo el pastor bien, mira, hasta un celular nuevo tiene. Y yo tengo un frijolito. Y empecé a hablar. Y empecé a sacar cosas, a sacar de mi corazón. Y un día le dije a mi esposa, ¿tú cómo ves? Pero me dice, no creo que lo necesite. Y los dos empezamos a ver como que había una situación que empezó a nacer en nuestro corazón. Hasta que en una mañana el Espíritu de Dios vino a nosotros y empezó a hablar a nuestro corazón. Dice, ustedes están viendo al hombre, ustedes están viendo, pero no están viendo al ser humano, pero no me están viendo a mí. Ustedes están viendo a la gente, pero no me están viendo a mí. Ustedes no están viendo aquello, están viendo que el otro no da, están viendo que ese sí da, están viendo que ese está bien, están viendo esto, pero ustedes no me están viendo a mí. Están fijándose en todos, menos están pensando en honrarme a mí. En su corazón de ustedes ha entrado el menosprecio, el fastidio. Y aunque Pedro tú prediques y tú ministres, y aún con todo eso, déjame decirte, hay cielos cerrados sobre tu vida. Y Dios empezó a tratar dentro de mi corazón en esa área. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Yo veo que no hay aplausos, pero veo una que otra lágrima. Aleluya. ¿Cómo que Satanás nos logra robar? Te voy a decir cómo. Te voy a dar una ilustración actual. Llega el momento y decimos, esto es para la luz, para el agua y el teléfono. Y esto era para Dios, pero no, esto, que Dios que se aguante, lo dejo acá. Pero ¿sabes cómo viene Satanás a robarte? A medianoche se te enferma el chiquillo. Y hay que sacarlo. ¿A qué hora son? La 1 de la madrugada. ¿Dónde hay que llevarlo? A tal lugar, para empezar por lo menos los similares. ¿Cuánto de consulta? 50 pesos. Medicamentos, 300 y tantos pesos, 500 pesos. Entonces aquí nos damos cuenta, yo no le pude dar a Dios 20 pesos, 30 pesos. Y entonces sí, le pude dejar al diablo 500 pesos. ¿Cómo Satanás nos roba? Cuando aún con todo lo que tengamos no tenemos salud, no tenemos armonía familiar, la situación en el matrimonio no está bien,
hay conflictos, porque escúcheme bien, cuando habla aquí de bendición, no solamente tiene que ver con economía, tiene que ver con salud, tiene que ver con prosperidad de salud, con prosperidad familiar, con prosperidad emocional, con prosperidad espiritual, con prosperidad en todas las áreas. ¿Sí me estoy explicando? Yo antes no entendía eso y yo pensaba, digo, yo le doy a Dios y voy a ver los billetes como en una tómbola, así caer como en la tómbola de Chabelo, donde entrabas y agarrabas y te llenaba las bolsas. Yo sí me imaginaba, y yo me daba cuenta que daba y yo no veía nunca la tómbola. Nunca veía yo la tómbola. Pero ¿sabe qué? Hace un tiempo atrás vino un profeta de Dios, no recuerdo, y me dijo: Pedro, lo que tú has estado dando se te ha multiplicado en sabiduría. Dios te ha dado más gracia que otros. Dios te ha dado influencias. Dios te ha dado salud. Dios te ha dado un buen matrimonio. Dios te ha dado buenos hijos. Dios te ha dado una buena esposa. ¿A eso tú cómo le llamas? Y yo le dije: Dios, le llamo bendición. ¿Por qué me dices que no te bendices? Yo te he bendecido. ¿Cómo usted cree que se le llama a la de Guarachitos que hace 8 días predicó aquí, que tuvo la habilidad para Dios usarle y quebrarme el corazón? Nada más porque tiene el apellido Godos. No. ¿Cómo tú le llamas a eso cuando tus hijos empiezan a servir a Dios? ¿Cómo le llamas? Eso no se logra con psicología, eso no se logra con terapias, eso no se logra, solamente la gracia de Dios. ¿Cómo tú le llamas cuando te llevas bien con tu esposa, tu esposo? ¿Cómo le llamas eso? ¿Acaso no es bendición? ¿Cómo le llamas a eso cuando tú no te enfermas? Ves que los demás se enferman y tú sigues sanito, ni siquiera una gripe te ha pegado, tú sigues sanito, trabajando fuerte y duro. Y tú dices: yo lo que tengo es porque me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, pero porque Dios te dio salud. Pero si tú te enfermaras, te aseguro que incluso lo que ahorraste no te alcanzaría para tu salud y aún pedirías prestado. Pero Dios te dice: si tú me honras, si tú me adoras verdaderamente, yo reprenderé por ti al devorador. Yo sé lo que es ofrendar. Y voy a decir aquí algo que mi familia no sabe. Tápense mi familia los oídos. En una ocasión fui a visitar, estaba yo visitando una familia hace muchos años. Y esa familia encontré que no tenía nada de comer. La abuelita estaba enferma, ya grande de edad, casi 90 años. El varón enfermo de sus facultades mentales. Y un niño de unos 7, 8 años. Y eso quebró mi corazón. Me dijo el Señor: dales de lo que tienes. Y sinceramente yo no tenía ni un peso. Llegué a casa y mi madre, recuerdo que todavía me dio un plato de sopa aguada. Sopa aguada, sopa de fideo, que así le decimos. Y cuando iba yo a comerme el primero, vino la voz del Señor que me dice: tú vas a comer. Y aquellos no tienen nada para comer. Entonces esperé que mi mamá se fuera. Y agarré un traste y eché mi plato de sopa. Y lo fui a dejar a aquella persona y le dije: tenga para que coma. Es que bueno, hermano, que nos trajo esto porque no teníamos nada. Por eso es que cuando a mí me invitan quizás a un restaurante de lujo, yo entiendo de dónde vienen esas bendiciones. Por eso que cuando Dios te da una palabra y Dios te bendice, yo entiendo de dónde vienen, porque los has provocado con tu ofrenda, has provocado con lo que has dado, has provocado, has adorado completamente. Ese es un sacrificio de adoración. Si me estoy explicando, amados hermanos.
Amados, una que otra cosa, le voy a decir el por qué, una de las razones, el por qué estamos iniciando el banco de alimentos. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios que el que da al pobre a Jehová presta y el Señor le recompensará, dice Proverbios. Y yo quiero que esta iglesia aprendamos, tengamos corazón, que aprendamos a honrar a Dios, a amar a Dios, a adorar a Dios, a bendecir a Dios, y que el cielo se abra. ¿Por qué el país está tan dado a la ruina, siendo que México es un país rico en minerales, en petróleo, en vegetales? ¿Por qué México está tan devastado cuando países pequeños como Japón son países tercermundistas? Le voy a decir por qué. Porque México ha reinado algo que es el menosprecio. Ha cerrado su mano. Sus líderes han cerrado su mano. Pero si empezáramos a dar, México, yo estoy seguro, 100% seguro, que México florecería. México florecería. La vez anterior, aquí está, me acuerdo, me llevó el hermano Humberto allá a visitar a sus abuelitos y me dieron unos ricos y sabrosos berros. Y me dice: ¿sabe qué, pastor? A mi abuelito todo le roban, pero dice, entre más le roban, más tiene. Le digo: ¿sabe por eso tiene? Porque da. Porque toda persona que llega, él da, y lo poco de lo que tiene da. Ese es un principio. Y yo aprendí esto en el nombre del Señor, que cuando nosotros damos a Dios lo que tenemos en nuestras fuerzas, aunque no tengamos ganas y aunque a veces no podemos, decimos: Señor, tú eres digno, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el que me da la salud, yo creo en tus promesas, amado Dios, y aquí estoy delante de ti. Y cuando Dios ve eso, Dios se encarga de reprender al devorador. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no puede ver, no soporta a un corazón humilde y humillado delante de Dios, que empieza a adorar al Rey de toda la gloria, con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes. Satanás tiene que huir, tiene que ser reprendido, aleluya, porque hay poder en la alabanza y en la adoración de un pueblo. Verso 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos estamos aquí? Quiero que te pongas de pie.